en la clase anterior, el caso de productos de binomios, ¿sí? Habíamos visto tres tipos de binomios. El binomio al cuadrado, a grandes rasgos, decíamos son binomio, un solo binomio con exponente 2 o dos binomios idénticos, ¿sí? Mismos términos, mismos signos. El segundo tipo de binomio que habíamos visto, los binomios conjugados, binomios casi iguales, ¿sí? Pero uno tiene una suma y el otro es una resta, ¿sí? Podemos decir a grandes rasgos binomios iguales, pero uno es una suma y el otro es una resta. Y el último de los casos, binomios con término común, aquellos binomios donde tenemos que no son iguales, pero uno de sus términos es igual en ambos binomios. Son los tres tipos. Y decíamos que lo más complicado no es en sí el desarrollo, lo más complicado es saber reconocerlos, ¿sí? La parte de reconocerlos es la parte más complicada. Ya resolverlos, pues básicamente es una regla y es fácil nada más de seguir. Tenemos ya por ahí las reglas apuntadas y nada más las seguimos ahora sí como dicen, como receta de cocina. La aplicamos tal cual y no debemos de tener problema para resolverlo. Entonces vamos a empezar. Productos de binomios. Aquí vamos a hablar en general, ¿sí? De los tres tipos que decíamos que era lo que se iba a prestar para la confusión. Empezamos. No nos dicen qué tipo es, directamente nos pone, pues hay que resolverlo. 4x más 8, 4x más 10. Entonces nosotros decíamos a la hora del examen, a la hora de las tareas, van a estar revueltos. ¿Cómo diferenciarlos? Que es la parte más complicada. Checamos, los observamos. Si no podemos hacerlo por observación o por práctica, pues ahora sí que por eliminación. Primer caso, el binomio al cuadrado tendrían que ser, si son dos binomios, tendrían que ser iguales. Y no son iguales. Uno tiene 8, el otro tiene 10. No puede ser binomio al cuadrado. Segundo caso, binomios conjugados. Tendrían que ser iguales, pero uno más y uno menos. Bueno, ni siquiera cumplen con ninguno de los dos. Ni son iguales y tampoco uno es una suma y el otro es una resta. Tercer caso, dos binomios, uno de sus términos es igual en ambos. Y aquí vemos, ¿ok? Dos binomios. Y tenemos el 4x que es igual en ambos. Uno de sus términos es igual. Y entonces ya de ahí, de acuerdo a esas condiciones, podemos concluir que se trata de binomios con término común. El término común, obviamente, es el que es idéntico, ¿sí? Con eso ya nosotros tomamos nuestra regla y empezamos a resolver. La regla, pues simplemente dice, cuadrado del término común, suma de los no comunes por el común, y producto de los no comunes. Esto ya sabemos la regla, ¿sí? Decíamos, lo difícil es la parte de arriba, cómo reconocerlo. La regla simplemente la aplicamos tal como nos menciona ahí, como aparece en la llave. Cuadrado del término común, 4x al cuadrado. Luego dice, suma de los que no son comunes. Los que no son comunes, 8 y 10. Hay que sumarlos y multiplicarlos por el común. Multiplicarlos
por 4x. Entonces sumamos los no comunes, 8 más 10, y se multiplica por el común, 4x. Y luego dice suma de los no comunes, perdón, producto de los no comunes. 8 y 10 se van a multiplicar. Así. Y ya nada más resolvemos. ¿Sí? 4x al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, x cuadrada. Sumamos 8 y 10, 18, por 4, 72x. Más 10 por 8, 80. ¿Sí? Ya tenemos nuestro resultado. Entonces, si se fijan, pasar de aquí para acá es relativamente sencillo. Simplemente sabemos multiplicar, sabemos aplicar las leyes de los exponentes. Entonces, directamente se puede resolver con facilidad. Lo más complicado es esta parte de aquí, donde nos dan el binomio o los binomios y nosotros tenemos que saber qué tipo de producto notable es. Primero las condiciones. Son dos binomios, uno de ellos es igual. Conclusión, binomios con término común. La regla, empezamos a armar nuestra regla, cuadrado del común, suma de los no comunes por el común, 4x, y producto de los no comunes. Y resolvemos. Segundo ejemplo. Ahí está. 5x más 10. 5x menos 10. Las condiciones, nuevamente. Dos binomios iguales. Y sabemos que hay dos tipos cuando son iguales. Cuadrado y conjugado. Pero nos dice que uno de ellos es una resta, una suma, y el otro es una resta. Entonces, cuando tengamos que son dos binomios iguales, uno es una suma y el otro es una resta, entonces caemos en la conclusión de que son binomios conjugados. La regla para los binomios conjugados, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Tal cual. Se van entonces a producir solamente dos términos, a diferencia del anterior. En el anterior teníamos tres términos, nos resultaba un trinomio. Aquí tendríamos, a ver, permítanme tantito. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Les recuerdo que este menos va fuera del paréntesis, ¿sí? Nada de que es el menos 10 y se le va al cuadrado y se va a hacer más 10. No. Ya tenemos nuestros dos términos, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, y simplemente resolvemos. 5y al cuadrado, 5 al cuadrado, 25, y al cuadrado, y cuadrada. Menos 10 al cuadrado, 100. Alberto Pérez. A ver. Bueno. Pues igual, mismo caso, si se fijan, pasar de este punto a este punto es sencillo. Lo más complicado, reconocerlos, porque la regla, pues si vamos a estar trabajando en línea, pues la regla directamente la tenemos a la mano. Y una vez que ya reconocemos el tipo de producto, pues directamente lo podemos aplicar. Permítanme tantito, está mandando mensaje de coordinación.
Bueno, seguimos entonces. Tercer ejemplo, 9a más 5 al cuadrado. Si se fijan, a diferencia de los anteriores, aquí nada más es un solo binomio. Entonces, las condiciones es un solo binomio. Entonces, no puede ser ninguno de los anteriores que ya hicimos. Tiene exponente y su exponente es 2. Quiere decir que es un binomio al cuadrado. La regla del binomio al cuadrado, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. El primero es el 9a, el segundo es el 5. Y entonces ya nada más empezamos a armar nuestra respuesta de acuerdo a nuestra regla. Cuadrado del primero, 9a al cuadrado. 2 veces primero por el segundo, 2 veces 9a por 5. 2 por 9a y por 5. Cuadrado del segundo, 5 al cuadrado. Y resolvemos. 9a al cuadrado. 9 al cuadrado, 9 por 9, 81 a cuadrada. 2 por 9 por 5, 90. ¿Sí? En el orden que lo pongamos, 90a. Y 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Entonces, fíjense que aplicación de la regla no debe haber ningún problema. Ya las tenemos tal cual. Reconocemos el tipo de producto, sacamos nuestras reglas y empezamos a resolver. Entonces, la recomendación que les doy, tal como se los dije anteriormente, es tener las reglas. Hasta ahorita son 3 productos que hemos visto. Entonces, tener las 3 reglas, binomio al cuadrado, cómo reconocerlo de acuerdo a las condiciones, como está ahí en la diapositiva, la conclusión, el tipo de producto y la regla. Y abajito, si quieren tener unos 2 o 3 ejemplos de cómo se resuelve, y con eso es más que suficiente. Otra hoja con su otro producto, caso de binomios conjugados, otra hoja con el caso de los binomios con término común, y nada más, simplemente aplicamos, reconocemos, sacamos nuestra hoja y directamente podemos resolver. No debe haber mucho problema para resolver este tipo de binomios una vez que entendemos la forma en la cual se deben resolver. Tenemos este otro, 4b más 5a por 4b más 5a. Condiciones, dos binomios idénticos, ¿sí? Ya no decimos binomios iguales para diferenciarlos de los binomios con término común. Aquí decimos idénticos porque son igualitos, mismos términos y ambos se están sumando o ambos se están restando, ¿sí? Y ahí directamente decimos binomio al cuadrado, ¿sí? Binomios idénticos en todo es que son binomios al cuadrado. Y la regla dice, cuadrado del primer término, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Primero, 4b al cuadrado. Doble del primero por el segundo. 2 por 4b y por 5a. Cuadrado del segundo, 5a al cuadrado.
Resolvemos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, b cuadrada. Multiplicamos 2 por 4 por 5. 2 por 4, 8 por 5, 40, a, b. Si a la hora del examen o del ejercicio me ponen BA, no hay problema, yo se los pongo correcto. Nada más recuerden que por regla, pues cuando tenemos letras así, la regla dice de acomodarlos de orden alfabético. Pero bueno, en el caso de nosotros, pues no hay tanto problema. Ya sabemos resolverlo, sabemos que AB es lo mismo que BA, no hay problema. 5A al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 a cuadrado. Y ya tenemos nuestro binomio al cuadrado. Siguiente. 2A más 5 por 2A menos 3. Fíjense que ahora tenemos aquí un signo de más y otro de menos. Y de repente podemos decir, ah, caray, pues puede ser conjugado porque es uno más y otro menos. Permítanme tantito, a ver, alguien entró a clase. ¿Sí? Porque de acuerdo a los binomios que vimos, era uno más y otro menos, podría ser el caso de los conjugados. Condiciones, obviamente, son dos binomios. Pero vemos que uno de ellos es igual, pero nada más uno, ¿sí? Entonces no pueden ser conjugados. Uno de ellos es igual, binomio con término común. Si fueran conjugados, si aquí tuviéramos un 5, 5 y 5, uno positivo, otro negativo. O acá tuviéramos un 3, 3 positivo, 3 negativo. Serían conjugados, pero son distintos. Eso hace que sean binomios con término común. Nuevamente nuestra regla. Cuadrado del término común. Suma de los que no son comunes por el común. Y producto de los no comunes. Término común, 2A. Elevamos al cuadrado. Suma de los no comunes por el común. Los no comunes, ojo, 5 y menos 3. Este menos sigue estando ahí y hay que arrastrarlo. Entonces sería 5 y menos 3. Se van a sumar estos dos, 5 y menos 3. Y se van a multiplicar por el común, por el 2A. Y nos quedaría de esa manera. Y si se fijan entonces, no va a ser una suma, va a ser una resta. Y luego, producto de los no comunes, multiplicamos los que no son comunes. 5 y menos 3. Mucho cuidado, nuevamente le recalco, los signos de menos se arrastran en nuestra regla. ¿Sí? Resolvemos 2a al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, a cuadrada. Aquí tenemos una resta, ya no una suma. 5 menos 3, 2. Por 2, 4a. Una multiplicación. Más y menos, multiplicación. Más por menos, menos. 5 por 3, 15. Ahí está. ¿Sí? Aquí, a diferencia, un poquito más de dificultad por el detalle que tenemos el signo negativo. Entonces, nada más tener cuidado ahí a la hora de que estén haciendo la multiplicación.
Así quedaría entonces nuestro binomio. Seguimos. 4b menos 6. 3b menos 6. Condiciones. Dos binomios. Y ahora tenemos ambos negativos. Bueno, ambos son restas. Y tenemos que el 6 es el que se repite. Entonces quiere decir que son binomios con término común. Aplicamos nuestra regla. Cuadrado del término común. Suma de los no comunes por el común. Y producto de los no comunes. Ahora el término común no es el que tiene letra. Acuérdense que habíamos dicho que la regla dice el término que sea igual. No nos dice el término que tenga letra, tampoco nos dice el primer término. Y también les recuerdo que tenemos en ambos casos el término común, menos 6, y entonces el menos se arrastra. Menos 6 al cuadrado. Suma de los no comunes. 4b y 3b. Y se va a multiplicar por el común, que es menos 6. 4b más 3b por menos 6. Producto de los no comunes, la multiplicación de 3b y 4b. Resolvemos. Menos 6 al cuadrado. Menos 6 por menos 6. 36. Les recuerdo que ahí estamos elevando al cuadrado. Ahí el menos está dentro del paréntesis. Entonces aquí se aplica que es menos 6 por menos 6. Y al multiplicar menos por menos se hace más. Aquí nosotros vamos a multiplicar la suma de estos dos por menos 6. 4 y 3, 7b. 7b positivo por menos 6. Más por menos menos. 7 por 6, 42b. Más 4 por 3, 12b cuadrada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengamos? Profe, Mande. entonces el primero, el de menos 6 al cuadrado, si está entre paréntesis así y es negativo al momento de pasar pues al cuadrado se hace positivo. Se hace positivo. Así es, independientemente del signo que tenga, al elevarse al cuadrado, todos los números se hacen positivos. Así es, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengamos por ahí? Incluso de los anteriores, no hay problema, si quieren nos regresamos. Tengo una duda en un ejemplo del binomio al cuadrado del 4b más 5a. Ok, 4b, a ver. Sí. A ver. Samera, el binomio que lo puso, bueno, no entiendo por qué lo puso dos veces en la parte de arriba. Ah, ok. ¿Por qué está así aquí de arriba? Sí. Ok, ese es así nos da el problema. Ah, ok, ¿Sí? ok. El caso del binomio al cuadrado. Sí, ya. Esto no está simplificado. Así es. Sí, ya está bien. ¿Sí?
Acuérdense, les había dicho que el caso de los productos notables, caso del binomio al cuadrado, tiene la característica de que puede aparecer como un binomio a la 2 o puede aparecer como la multiplicación de dos binomios iguales. Entonces, por eso es que los pongo así, para que tengamos en cuenta ambos casos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que pregunte? ¿No? Bueno. Siguiente. Tenemos este otro. 10b cúbica menos 15 y 10b cúbica más 15. Condiciones. Podemos decir que son iguales los dos binomios y podríamos caer en que fuera binomio al cuadrado o que fueran conjugados. Pero en el cuadrado ambos son sumas o ambos son restas. En el caso del con término común, uno es una suma, el otro es una resta, que es lo que aplica aquí. Es una suma, una resta, entonces nuestra conclusión es que son binomios conjugados. Y nos vamos nuevamente. Nuestra regla, cuadrado del primero y cuadrado del segundo. Nuevamente recordando que ese segundo, por eso le pongo aquí menos, ¿sí? Tener cuidado a la hora de que desarrollemos, porque si se fijaron en el anterior, teníamos el menos 6, y al elevarlo al cuadrado, como el menos está dentro del paréntesis, se hacía positivo. Aquí no. Aquí el menos es parte de la regla, y por lo tanto se pone fuera de nuestro paréntesis. Primero al cuadrado, 10b cúbica al cuadrado, menos cuadrado del segundo, 15 al cuadrado. Por eso aquí tenemos el menos fuera, para indicar que el 15 o el menos 15 no se eleva al cuadrado. Simplemente tomamos cada término por separado, 10b cúbica, 15 se elevan al cuadrado y se restan. La resta aplica hasta el final. Entonces decimos 10 al cuadrado, 100. Y recuerden, potencia de potencia, multiplicamos. 3 por 2, 6. 100b sexta. Menos 15 al cuadrado. 15 por 15, 225. Ojo con ese cuadrado. Nuevamente les recuerdo, a veces por las carreras decimos 15 por 15 y en lugar de multiplicar, lo que hacemos es multiplicar por 2. ¿Sí? Le vamos al cuadrado. 15 por 15, 225. Vamos a seguir. Tenemos 7a cuarta menos 3b quinta por 7a cuarta más 3b quinta. Igual, condiciones. Nuevamente podemos decir que son binomios iguales desde el punto de vista de que tenemos términos en ambos casos, 7a cuarta y 3b quinta. Solo que es una suma y el otro es una resta. De ahí nosotros podemos concluir que se trata de binomios conjugados. ¿Sí? Binomios que son iguales, pero uno es una suma, el otro es una resta. O como por ahí dicen a veces, desde el punto de vista práctico, uno positivo y otro negativo. Se puede manejar ambos conceptos, pero pues lo correcto es que uno es una suma y el otro es una resta. Nuestra regla, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. 7a a la cuarta
al cuadrado menos 3b quinta al cuadrado. Elevamos al cuadrado, 7 al cuadrado, 49, y multiplicamos las potencias, 4 por 2, 8, menos 3 al cuadrado, 9, y las potencias, 5 por 2, 10. ¿Sí? Pues aquí decíamos, 3 al cuadrado, 9. Y 5 por 2, 10. ¿Sí? De esa manera, entonces, nosotros desarrollaríamos el caso de los binomios conjugados. Les recuerdo, aquí tenemos, entonces, a diferencia de los otros productos, tenemos nada más dos términos. Entonces, ya de ahí podemos nosotros diferenciar que cuando tengamos binomio al cuadrado, vamos a obtener tres términos, un trinomio. Caso de binomios con término común, también tres términos. El caso de los binomios conjugados, nada más dos términos. El caso de la diferencia de cuadrado.